una vez más al canal, y hoy vamos a ver que resulta que nos han estado diciendo toda la vida que los motores asíncronos, los motores de inducción, pues que se utilizan mucho porque son muy facilitos de fabricar, con la jaula de ardilla y tal, pero que tienen el problema que no tienen regulación de velocidad. Tienen velocidad fija y lo único que podemos construirlos con diferentes números de polos para que trabajen a unas velocidades o a otras. Y nos encontramos con los ventiladores que vemos que podemos seleccionar la velocidad a la que funcionan. Y esto pues parece que nos descuadra todo, ¿no? Vamos a ver por qué y por qué funciona en el caso concreto de un ventilador exclusivamente. Vamos a ello. Aquí tenemos representada la curva característica par velocidad de un motor de inducción alimentado a subtensión nominal. Se ve que en el momento del arranque, es decir, con velocidad igual a 0, tiene un determinado par de arranque y pues en función, tiene aquí una zona de funcionamiento donde en función de qué par se le esté requiriendo, pues trabaja a una velocidad u otra velocidad hasta acercarse a la velocidad nominal, que como es motor asíncrono pues no tendría ningún par. Si el motor es más grande, de mayor potencia, pues tendría mayor par de arranque, su curva estaría por aquí, pueden mover máquinas más grandes, y si el motor es más pequeño, pues lo mismo. Esto en función de la potencia que tuviera cada uno de los motores. Entonces ahora este motor lo conectamos a una máquina. Esta máquina está caracterizada por un par resistente, de tal forma que en el inicio pues necesita tener un par para empezar a embararla, empezar a moverla, y obviamente pues el motor tiene que tener un par de arranque mayor, porque si no, esto que es velocidad cero, pues no es capaz de arrancar. Y posteriormente pues llegan a un momento en el que se equilibra la velocidad de la máquina y la velocidad del motor a una velocidad en el que los pares son los mismos. Esto pues puede ser la curva típica de una máquina cualquiera, y que obviamente a partir de un punto, si queremos que suba de velocidad, pues cada vez el par que necesita es mayor. ¿Qué ocurre? Que si aquí tenemos un motor que sea más pequeño y empiece por aquí, pues sería incapaz de arrancar la máquina. ¿Qué ocurre en el caso concreto del flujo de aire? Pues que el par, es decir, la resistencia que tiene el aire para moverlo, para generar un flujo, pues cuando la velocidad es cero, pues realmente no necesitamos ningún par, y según generamos el flujo a mayor velocidad, pues el par necesario para mover ese flujo pues va aumentando y así pues hasta el infinito. ¿Qué ocurre? Que pues cualquier motor que pongamos aquí, en este caso como es para mover el aire, sería un ventilador, pues va a tener siempre un par de arranque superior, y llegará un momento que, como en el sistema anterior, pues se igualará. ¿Qué ocurre si el motor funciona al 90%? Pues que su curva vendrá por aquí y entonces se igualará a una velocidad anterior. Y si el motor tiene una tensión más pequeña todavía, su flujo viene por aquí y se igualará en este punto. Esto ocurre solamente en el caso, con lo cual podríamos estar trabajando con 1, 2, 3 o las velocidades que queramos en función del campo magnético que le estemos aplicando al motor, y ese campo magnético pues depende de la tensión a la que le alimentamos, y como decíamos solo ocurre en el caso de un ventilador en el que el par resistente va disminuyendo en este sentido y siempre hay un punto de equilibrio. En otro tipo de máquinas no ocurre y llega un momento en que directamente pues se pararía. Pues lo que vamos a hacer a continuación es
una serie de pruebas en el que podemos ver cómo esta bajada de flujo la podemos conseguir tanto por las conexiones de las bobinas como por ir disminuyendo la tensión de alimentación, de tal forma que vemos que es equivalente y que efectivamente se cumple que en el caso de un ventilador pues las velocidades de funcionamiento del motor, de un mismo motor, pueden ser distintas. Tenemos aquí un modelo de tacómetro que este tacómetro es muy sencillito, tiene un láser que en función de cuántas veces emite el láser y recibe también el reflejo, y en función de cuántos reflejos reciba, pues cuenta una velocidad u otra. Y almacena posteriormente en memoria, almacena el valor más pequeño, el down, last, que significa el último valor medido, en este caso como no hemos medido nada, y el up, que quiere decir la medida más alta, da esos tres valores: la más alta, la más baja y la última que hayamos tomado durante ese periodo. Es un tacómetro que es barato y es de los que necesitan pues un punto para reflejar el láser. Entonces lo que hay que hacer es pues que el fondo, por eso he puesto esta cinta negra, para que el fondo sea negro, no le engañe, por ejemplo, el gris del ventilador. Y luego siempre hay que poner una pegatinita blanca, que te viene una tira de pegatinas con el tacómetro, que es la que hace que cada vez que pasa refleja una vez y cuenta una vuelta. Es un elemento barato, lo tenéis por internet, no sé si me costó 11 euros. Entonces hemos conectado ahora la velocidad alta, que era la roja, la hemos conectado a la alimentación. El negro, que era el retorno, lo hemos conectado también a la alimentación, y el condensador, que estaba entre el amarillo y el negro, pues hemos puesto el condensador que viene con el propio ventilador, que es de 1,2 microfaradios y que aguanta hasta los 450 voltios. Que esa es la parte importante, por eso es grandecito, para 1,2 microfaradios, y es porque se pueden, como vimos en las medidas de un motor monofásico, pues la tensión del condensador puede subir bastante. Bien, pues vamos a tomar aquí con cuidado, con una llave enganchado. Es que si no lo sacaba de la carcasa, la verdad es que es muy difícil tomar la velocidad. Lo encendemos. Enchufamos con el test. Y en este caso tenemos que el valor más alto 1255, el valor más bajo 1250 y el último valor que hemos tomado y que está entre medias 1254. La velocidad nominal máxima son 1500 revoluciones, y en este caso pues como veíamos que depende de igualarse con el par, está bastante lejos de su velocidad nominal. Vamos a conectar ahora la alimentación, que es como si fuera el selector, en lugar de la velocidad alta, que es el rojo. Lo vamos a conectar
en la velocidad media, que es el blanco. Ninguna aspa. En este caso tenemos la última medida 1204, el valor más alto 1205 y el valor más bajo 1204, o sea que está bastante estable. Lo vamos a llevar ahora a la velocidad más lenta, que veíamos que era el cable azul. Vamos a ver ahora la velocidad lenta. La velocidad más alta, 1139. La velocidad más baja, 1120. Y la última velocidad, o la más, que es suele ser bastante en el punto medio, 1120. Luego 1120 revoluciones por minuto. Es decir, que de aquí a aquí bajamos unos 50 y de 1200 a 1120 pues bajamos unas 80 vueltas aproximadamente. Vamos a repetir ahora el ensayo tomando solamente, alimentándolo por el cable de alta velocidad y alimentándolo a una velocidad regulable para ver que podemos conseguir lo mismo. Vamos a hacer una última prueba para corroborar que efectivamente el motor de un ventilador puede funcionar a velocidad variable, porque el par resistente del ventilador depende del flujo de aire, ¿no? Entonces veíamos que en el esquema de conexiones aparece tres posibles conexiones para cada una de las velocidades, ¿no? Y entonces la prueba que quiero mostraros es que realmente se puede conseguir lo mismo teniendo solamente el cable correspondiente a la máxima velocidad, y si cambiamos la tensión de alimentación y bajamos la tensión de alimentación, vamos a poder llegar a las mismas velocidades. Esto, ¿por qué? Porque al bajar la tensión de alimentación baja el campo magnético, y es el mismo efecto que se produce cuando vamos intercambiando bobinas de un sitio a otro según interconectamos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, está conectado el condensador permanente, está conectado, hemos dicho, en el rojo, que es la velocidad máxima, y a través de un regulador de tensión. Esto, en vez de llevarlo al enchufe, lo llevo a un regulador de tensión, un automático de protección, y este regulador de tensión, que está preparado para hasta 4000 vatios, este es un poquito más caro, son como 10 euros, pero llega a 4000 vatios, y desde el 50% aproximadamente de la tensión hasta 220, o sea, desde 110 aproximadamente, ¿no? Hay dos modelos que podéis encontrar y que son muy sencillitos. Que vale pues apenas 5 euros, este llega hasta 2000 vatios, y este llega hasta 4000 vatios, y bueno, pues es un poquito más robusto porque viene ya encapsulado con una
con una rejilla de protección y bueno, pues es mejor, no solo por la potencia, porque ni mucho menos llegaríamos a esta potencia, ¿no? Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir tomando las velocidades del motor, variando la tensión para saber a qué tensión se alimenta para conseguir las mismas velocidades que en su día conseguimos con el... Y esto lo vamos a poner por aquí para intentar ver y tomar la tensión a la cual se consigue la misma velocidad. Entonces vamos a empezar en 220 en el máximo. Las velocidades que habíamos apuntado en las conexiones del rojo, blanco y azul eran 1254, 1204 y 1120, como unas 50 revoluciones menos, y aquí como unas 80. Vamos a ver a qué tensiones las podemos conseguir. La tensión que le está llegando al motor son 217, es decir, un poquito menos. Ahora está la tensión un poco baja y con esta alimentación pues llegamos así, el valor más bajo, el último 1282, el último valor 1280, con lo cual si bajamos un poquito, muy poquito, $1209, bajamos otro poquito, 1200 se consigue con 214 voltios. Y para bajar a 1120, vemos como ahí está la tensión muy... Vamos a bajar la tensión. $127, bueno, pues aproximadamente 1127 revoluciones se consiguen con 197 voltios. Luego, cambiando de 197 a los 220, conseguimos el mismo rango de velocidad. Si seguimos bajando la tensión de alimentación, pues vamos a conseguir menos velocidad. Esta es una velocidad pequeña, casi podemos contarlo. Son 170, 172, aquí 170,1, el último valor, 170,1 revoluciones por minuto, 170 revoluciones por minuto se consigue con una tensión de alimentación de 80 voltios.
Según vamos subiendo la tensión de alimentación, pues vamos cogiendo más velocidad. Vamos a ver hasta dónde llega ahora mismo la tensión de la red, pues está hasta 217.